empresas constructoras chilenas se muestran interesadas en invertir en el país. Organizamos junto con la Cámara Chilena de la Construcción una visita al Paraguay, dado que Paraguay viene creciendo en torno al 5% durante 10 años. Si bien es cierto, hoy en día está creciendo al 3,5%, 3,6%, sigue siendo las mayores tasas de América Latina. Y eso fundamentalmente empujado por el sector construcción, que creció el año pasado en torno al 20%. Eso ha hecho muy atractivo que para empresas chilenas, ha seducido a empresas chilenas a que vengan a buscar proyectos de inversión, tanto en el sector público como en el sector privado, a través de proyectos de la ley de alianza público-privado o bien de la alianza de inversión directa. Estas empresas vienen a participar y buscar oportunidades para lo que es concesiones y licitaciones en lo que respecta a la ley de alianza público-privado. Tenemos ya una empresa chilena que está participando en el consorcio de la adjudicación del aeropuerto Silvio Pettirossi y tenemos otra empresa que está postulando para la adjudicación de los proyectos de las carreteras de los proyectos 2 y 7. Adicionalmente tenemos 3 empresas que están ya en Paraguay con inversión directa, han invertido acá en caminos secundarios, lo que es mantención y pavimentación de caminos secundarios, teniendo en cuenta que solo el 16% de las carreteras en Paraguay están pavimentadas. Unas 22 empresas miembros de la Cámara Chilena de la Construcción se encuentran presentes en Paraguay en el marco de la misión comercial Bienes y Servicios Construcción. Vienen empresas de suministros para la construcción y vienen empresas prestadoras de servicios de ingeniería. Son 3 focos, son 3 áreas que las que traemos. Lo que respecta a la construcción y todo esto vienen asociados, vienen a averiguar o vienen a prospectar proyectos en lo que es tratamientos de aguas, proyectos para la construcción de caminos y carreteras, proyectos para lo que es alcantarillado. De hecho, viene el director de planificación de SAP hoy día en la tarde a hablar con nosotros. Lo que es la construcción de oleoductos, lo que es infraestructura logística, zonas francas. O sea, tenemos una cantidad de focos y nichos que pueden ser bastante atractivos para las empresas chilenas, dado que el Paraguay requiere una infraestructura, está en una brecha de necesidad de infraestructura del orden de 25.000 millones de dólares, que es muy alto. Y la meta del gobierno para el 2018 es llegar a los 1.000 millones, por lo tanto que es una brecha muy larga. Por esto es un trabajo a muy largo plazo. En busca de la creación de nuevos proyectos y una alianza con empresas locales, empresarios chilenos acordaron reuniones con miembros de la Cámara Paraguaya de la Construcción y la Cámara Vial Paraguaya. Y de esta manera finaliza la presente edición de ProNoticias. Gracias por la preferencia de siempre. Por supuesto, los invitamos a continuar con la programación de Canal Pro. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Tigo, el centro sos vos. Si podés tener una Stihl, ¿por qué conformarte con menos? Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra noche más de debate. Hoy nos toca tratar un tema que es invisible para muchos, porque el paraguayo generalmente el futuro es incierto. Si vamos a la palabra coeno, que significa mañana, si la trasladamos directamente al español significa si amanece. Imagínense la importancia que le damos. Por lo tanto, el tema de la salud y de la jubilación es un tema aparte para nuestra sociedad. Lo tenemos en una situación secundaria cuando que en realidad, cuando las papas queman, sabemos que necesitamos de un seguro integral. Cuando nos ponemos viejos por la inexorable acción del tiempo, necesitamos una jubilación ya que no podemos producir más. Es importante poner esto en debate esta noche y para eso nos acompaña
el secretario general de funcionarios del Instituto de Previsión Social, el doctor José Carlos Cañela, a quien le damos buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Antes que nada, antes de empezar, te quiero agradecer por el espacio. Es grato para mí estar acá para poder hablar de la realidad que concierne al instituto. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros porque, como decimos, estos son los temas que queremos instalar en un momento en el cual se tienen que atacar no solamente las urgencias, sino también las necesidades. En cuanto a las necesidades, doctor, estamos hablando sobre la queja generalizada, porque cuando uno habla del IPS asocia principalmente al servicio de salud. Sin embargo, son dos mundos allí adentro, doctor. Sí, así mismo. IPS en realidad son dos instituciones en una. Por un lado tenemos lo que concierne a la jubilación y por otro lado al servicio de salud. En cuanto al sector de los fondos de pensiones, tenemos un instituto fuerte y con un gerenciamiento, hoy por hoy yo creo que con una buena gestión, bien por las modificaciones que se quieren realizar. Ahora bien, cuando entramos dentro del servicio de salud, sí encontramos una administración de nuevo aplazada, tenemos un déficit presupuestario demasiado grande, pero el fondo de la cuestión con relación al déficit de salud repercute directamente con las enfermedades no transmisibles porque representan la mayor cantidad de gastos que tiene el instituto. Las erogaciones que se realizan con relación a las enfermedades no transmisibles hacen de que el presupuesto nunca sea suficiente. Y la doctor, enfermedad... te quiero hacer una pregunta porque dijiste una frasecita que resume mucho. De nuevo aplazada. O sea, aquí tenemos una situación de enfermedades, podemos llamarlas catastróficas, ¿es correcto? Sí. Estas enfermedades no transmisibles, sobre las cuales el instituto tiene una cobertura total, ¿no es cierto? O sea, no importa cuánto pague el asegurado, hay una cobertura total sobre eso. Sí, pero sí. Las enfermedades no transmisibles son también prevenibles. Ajá. O sea, si el presidente del IPS, el ministro de Salud y el presidente de la República nunca tuvieron una reunión para formar una política de Estado, una proyección y una ejecución de la misma, nunca el problema va a ser subsanado. ¿Y no la tuvieron en este periodo? No, de ninguna manera. No existe un solo proyecto de ley con relación a una labor interinstitucional entre las tres instituciones más importantes. Hasta inclusive se podía tener el acompañamiento del municipio, de la municipalidad. ¿Por qué? Porque las enfermedades no transmisibles repercuten del sedentarismo. O sea que es una cuestión ya educacional de sociedad, forma parte de la idiosincrasia. Y yo quiero que le preguntes al presidente la cantidad de erogaciones en cuantiosos millones de dólares con relación a estas enfermedades que son prevenibles. O estamos hablando de obesidad como una situación... Obesidad y también obesidad infantil, que es lo más... Obesidad infantil. Obesidad infantil, artrosis, artritis, diabetes del tipo 2. ¿Estas enfermedades se llevan cuánto por ciento del presupuesto de salud, doctor? Más del 40% del presupuesto llevan solamente las enfermedades no transmisibles. Atención, más del 40%. Estamos hablando casi la mitad de estas enfermedades llevan ellos. Y entre ese 40%, si hacemos un universo, hablamos, el tema, ¿cuántos son los seguros de favor que entran allí? Los seguros de favor, para que entienda la gente, personas que nunca aportaron al IPS, empresarios muchas veces que se dan cuenta que no tienen un seguro médico o que el seguro médico no les cubre eso o les saldría muy caro y entonces le hacen figurar, entre comillas, como asegurado al IPS. Así mismo, doctor, está en 100% acertado. Pasa que cuando hablamos del seguro de IPS hablamos de dos aristas. Primero que nada podemos hablar desde el punto de vista de que el Instituto de Previsión Social tiene es aporte solidario, o sea que repercute en cuanto vos ganes. O sea, en un seguro privado te dan un monto específico por pagar, pero no así en IPS. O sea que de manera solidaria, los que no están enfermos, entre comillas, son los que aportan para que vos cubras todas tus necesidades. Y solamente un porcentaje chiquitito, del 3-4% de los asegurados, se llevan todo ese 40%. ¿Y por qué? Porque así como estaba diciendo, existen personas que nunca aportaron al instituto, pero se dan cuenta a la larga de que los seguros privados no son sino un buen negociado. Entonces, el único seguro que cubre el 100% de las necesidades es el Instituto de Previsión Social. ¿Quién le hace entrar a esas personas, doctor? Y mira,
No te voy a dar nombre y apellido porque sería sumamente irresponsable, pero por lo la idea es que tener una idea, perdón, valga la redundancia, de cómo ingresan. Aquí estuvimos hablando de temas como la reforma agraria también la semana pasada, el tema de la condonación de la deuda. Hablamos de factores políticos, hablamos de factores de corrupción interna de las instituciones. Queremos conocer a profundidad, vos que estás ahí adentro, y conocer quiénes son o cómo se mueve la persona que quiere entrar con un seguro de favor. Y mira, hoy día, por eso te estaba hablando de que existen ciertas modificaciones que sí hay que aplaudir. Tampoco el sindicato se constituye como un gremio antagónico a la administración de turno. Eso es inadmisible, no es cierto. Pero cuando tenemos ese tipo de relación, tenemos que tener en cuenta un empresario o un empleador en realidad. Le puede hacer el favor, por ejemplo, a su pariente, le inscribe como si fuese empleada doméstica o como si fuese un trabajador a una persona que nunca aportó al IPS. Y uno puede decir, no, pero la Carta Magna se contrapone a eso y si no está en regla no puede ingresar. No, pero la Carta Orgánica del IPS colisiona con la Constitución Nacional en el artículo 4, donde se consagra la protección a la vida. Entonces, doctor... A eso quería ir, porque creo que también hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al instituto a sacar, por ejemplo, esto que quisieron poner hace poco. Yo no sé si finalmente me vas a contar vos si quedó vigente o no el tema del estudio médico previo encargado al empleador. Por una cuestión que se entiende mucho desde el punto de vista del empresario, carga nuevamente con ese peso de acreditar el tema de su relación de dependencia y del estado de salud de su dependiente. Pero por otro lado también está sometiendo a una sobrecarga, porque vos muy bien lo decías, son las personas sanas, entre comillas, las personas activas, entre comillas, las que tienen que pagar eso en cuanto se habla de salud. Pero recién hablábamos de alrededor de un 70% de evasión. ¿Cómo solucionar ese problema, doctor? Mira, en cuanto al tema de evasión, tenemos que tener varias aristas con relación a la evasión. Por un lado tenemos la evasión por parte del empleador, que no inscribe directamente a sus empleados, entonces ellos se quedan sin la protección del seguro médico. Ahora bien, una persona con un estándar de vida un poco más alto, vamos a poner el ejemplo de un ingeniero que trabaja en una empresa constructora y que gana aproximadamente 15 millones de guaraníes. Por sistema solidario, teniendo en cuenta el 9%, serían aproximadamente 1.100.000, 1.400.000 su aporte al instituto. Entonces, llega a un acuerdo con su empleador y le dice, mira, yo no quiero, este seguro no me sirve, no me gusta, es feo, es sucio, yo quiero un seguro privado. Genial, yo soy sano y un seguro médico privado cuesta 300, 400.000 guaraníes, entonces por supuesto que quiere optar por ese negocio. Entonces existe una evasión de complicidad también. No solamente la evasión va por parte del empleador, sino también va con relación a muchas personas que de manera que concuerdan con sus empleadores para poder realizar el tipo de evasión. Entonces es una evasión. Por un lado, conozco mucha gente que te dice, mira, yo no quiero que me pague IPS, dame entero a mí y, por ejemplo, no sé, te facturo, si es que te factura, IVA o lo que fuese. Desde el sindicato son conscientes, me imagino, que la imagen del instituto como tal se ve perjudicada por las permanentes publicaciones y demás. ¿Cómo poder revertir para que el trabajador diga, yo quiero que me paguen el IPS? Eso es, atendiendo a una cuestión que señalabas vos mismo, doctor. Aquí no tenemos educación previsional en el colegio. No nos educan como en el Uruguay desde el primer grado o de los 7 años, de que al salir uno tiene que tener un seguro de salud, al salir al mercado laboral, un seguro de salud y una jubilación. ¿Cómo hacer? ¿Qué tienen pensado desde los sindicatos? Mira, antes que nada hay que tener en cuenta que el sindicato carece de competencia administrativa. Este es un gobierno que se opone al diálogo, y yo digo que se opone porque tienen como cierta alergia a un programa de televisión, tienen alergia a hablar con los medios de comunicación. El presidente de la República creo que nunca más se acercó a ningún medio para ninguna entrevista. Así que se maneja de manera tan hermética que se tienen en cuenta que los sindicatos formamos parte antagónica, o sea que estamos de manera contraria, y no es cierto, eso nosotros estamos buscando siempre la manera de ayudar en la manera de nuestras posibilidades, porque hay que tener en cuenta
que si no nos invitan, porque el sindicato de funcionarios del IPS, te hablo, recibió 0 notificaciones en toda esta administración para cualquier índole. Ya no sea, ha habido ninguna... Nunca se nos notificó ni para concursos, ni para los llamados a licitaciones. Nunca tuvimos nosotros injerencia dentro de la función administrativa de la administración. Y eso repercute en qué? En tener, por citarte un ejemplo, con el tema de Tigo, por ejemplo. Toda la sociedad estaba en zozobra con relación a Tigo. ¿Por qué? Porque se decía que se iba a utilizar fondos, que se iba a violar leyes, y en realidad no fue así. Pero fue culpa de la administración que no haya socializado con los sindicatos para que nosotros intercedamos también y podamos socializar con la sociedad y con los asegurados. A su criterio, doctor, en este caso los sindicatos hubiesen sido soporte de esa decisión. Pero categórico, es que nosotros tenemos que ser el soporte. Nosotros tenemos una función casi como la de la prensa. Tenemos nosotros que frenar las posibles arbitrariedades que existen dentro de la administración y así también aplaudir, ¿por qué no? Como lo que se hizo en San Bernardino, que hay que aplaudir y hay que aplazar también cuando hay que aplazar con relación, por ejemplo, a la falta de socialización por parte de la administración de turno. ¿Qué hacemos, doctor, para ir cerrando? Del otro lado hay muchos empresarios que te están viendo, del otro lado hay muchos empleados que están diciendo justamente lo que vos señalabas: no me pagues nomás, yo voy a conseguirme un seguro médico privado. ¿Qué le dice el sindicato de funcionarios del IPS? ¿Qué le dice desde adentro los operadores? Digo, los operadores de funciones del IPS, tanto en el ámbito de salud como en el ámbito de pensiones. ¿Qué le dice al potencial asegurado hoy? Estamos hablando de 7 de cada 10 paraguayos que en este momento no tienen un seguro de salud. ¿Cómo los convencemos? Te voy a dar algo así súper sencillo. Para empezar, no. Hay que limpiar el hospital, por ejemplo. El hospital está sucio. O sea, ¿cómo va a querer un lugar sucio? Para no entrar en que los medicamentos oncológicos, en los estudios que no existen. No, vamos por lo básico. El hospital está sucio. O sea, ¿cómo va a ir a un lugar sucio a que atiendan tu salud? Después tenemos que tener en cuenta que el factor humano, en cuanto al personal, recursos humanos está aplazado dentro de este gobierno. Y digo este gobierno porque todos los días escucho que existe una publicación, una publicidad con relación a la transparencia, a la competitividad, al concurso público oposición, al concurso público para poder acceder a los cargos. Y es mentira. IPS nos llamó un solo concurso para ocupar un cargo. ¿Ya ha habido nuevos contratos, doctor? Hay nuevos contratos siempre porque van saliendo los nombramientos, la desprecarización, etcétera, pero es una mentira de que este gobierno es transparente, impoluto y que vinieron los tecnócratas. Para darte un ejemplo, nunca estuve de acuerdo con el tema de los tecnócratas del gobierno. Y te voy a decir por qué, cerrando. Días atrás, nomás, no sé si tenés conocimiento con relación al mamotreto que presentaron con relación al impuesto a la renta personal. Sí. Y eso demuestra que se está esfumando el discurso retórico de que los tecnócratas vinieron. Mentira, se está desnudando en realidad una improvisación, un gran nivel de improvisación por parte de este gobierno. Es más, en una de las instituciones supuestamente más técnicas que existen. Y es mentira. Así que IPS necesita, antes que nada, una política de Estado con relación a la enfermedad no transmisible. Y partiendo de ahí, ya va a alcanzar el dinero solamente para poder proyectar nuevas políticas. Bueno, muchas gracias, doctor José Carlos Cañela. Ha sido nuestro invitado esta noche, el secretario general del Sindicato de Funcionarios del Instituto de Previsión Social. Nos ha hablado sobre un tema central, señores, la comunicación interna que deben tener las instituciones públicas y sobre algunas medidas de prevención que hacen que hoy en día tengamos un peso muy grande sobre las arcas del instituto en materia de salud. Enseguida conversamos con podemos decir, un protagonista más de hace muchos años dentro de esta lucha, que nos va a acompañar enseguida. Le presentamos ya después de la pausa. Muchas gracias. Para solucionar
se proyecta un aumento de 9 millones de toneladas. Un ingreso constante a los pequeños productores. Acompañarnos como siempre por las pantallas del canal de la producción. La cantidad de vehículos que circulan por la red vial nacional registró un importante aumento en los últimos años. En el 2012 había 1.040.000 vehículos en todo el territorio nacional. Para marzo de este año, los números hablan de 1.952.461 vehículos, según datos oficiales de la Dirección de Registro del Automotor, actualizados al 31 de mayo del 2017. Teniendo en cuenta que toda la red asfaltada nacional suma 5.960 kilómetros, se puede decir que hay 327 móviles por cada kilómetro de pavimento. Del total de vehículos que circulan por las vías de nuestro país, 1.221.849 son del parque automotor, 679.525 son motocicletas y 48.083 tractores o maquinarias. El número restante, 2.994, incluye a autos y motos antiguas. Solo en el departamento central se tienen 553.509 vehículos. Capital tiene 383.704. Estamos aquí en debate en nuestro segundo bloque. Esta noche nos acompaña, como les decía, un antiguo luchador de los jubilados, el señor Mario Hernández Jolova. Ya vamos con él directamente. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, Sebastián, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por tu presencia. Hay unos 30.000 jubilados y pensionados, casi 30.000 jubilados y pensionados que cobran menos del salario mínimo actual vigente. Es un dato que nos llamó poderosamente la atención. Estamos hablando del Instituto de Previsión Social, un tema que todo el mundo conoce, pero nadie quiere hablar porque parece que en épocas electorales se nos hace difícil conversar de los temas necesarios, Mario. Justamente, nosotros con el grupo de la coordinadora de jubilados y pensionados del IPS y la gente, los jubilados y pensionados de Corposana y afines, empezamos a analizar los últimos informes sobre la pobreza extrema. Y entonces dijimos, vamos a hacer unas consultas dentro del IPS para ver cómo están nuestros 55.000 jubilados. Entonces, triste fue la noticia que cuando nos llegaron los números, vemos que hay 30.000 jubilados que están ganando menos del salario mínimo y entre ellos 1.500 pensionados que están ganando menos de 648.000 guaraníes por mes, o sea, o igual o menos de ahí te quiero detener un ratito porque esto es realmente revelador. Menos de 648.000 guaraníes, estamos hablando de 1.500 pensionados que estarían por debajo de la línea de la pobreza. Están por debajo, sí, muy por debajo. Oficialmente beneficiarios de una institución del Estado que están debajo de la línea de la pobreza. Debajo de la línea de la pobreza. Entonces ahí comenzó una campaña, una unión entre otras entidades, otras asociaciones de jubilados y pensionados, con la Federación de Jubilados y Pensionados del IPS, y empezamos a charlar de este tema que es preocupante, y empezar a ver, porque acá no es un problema de las autoridades del IPS, es un problema del sistema que se está aplicando en el IPS para el pago de estos saberes jubilatorios y de estas pensiones. Vos fíjate que a los jubilados siempre se nos aumenta, es cierto, a través del IPC, pero el IPC no se lleva en relación con el sueldo mínimo. Entonces, el que se jubiló, por ejemplo, hace 10 años o 15 años, y ni que hablar que si está vivo todavía hace 20, lo que era su sueldo mínimo desde ese momento a hoy ya se depreció terriblemente. ¿Por qué? Porque siempre se maneja el IPC y no el sueldo mínimo actual vigente. Aparte hay una trampa, me parece a mí, Mario, con el tema de ahora indexar al tema del salario, del aumento del salario mínimo al índice de inflación, porque que más que menos los custodios, entre comillas, de la inflación eran los gremios empresariales, pero si ahora dicen hay inflación, entonces el ministerio, el IPS, bueno, hay que subir el salario mínimo, ¿no? Hay que subir, pero siempre a todos los jubilados les suben sobre el IPC lo que marca el Banco Central, que vos conocés muy bien,
sabés que esa tabla que utiliza el Banco Central es absolutamente ridícula para un jubilado. Porque el jubilado no toma whisky, el jubilado hay muchas cosas que ya deja de hacer en su vida de jubilado. Entonces, sin embargo, en esa tabla que utiliza el Banco Central se desvirtúa un montón de cosas que necesita el jubilado. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar dentro de la institución, de que nos escuchen. Lastimosamente, pedimos datos, pedimos más información, pedimos hablar a veces con el actuario y no nos quieren recibir, no nos dan la información. Siempre somos muy bien atendidos. Siempre nos dan café, nos dan agua, nos sirven, nos atienden, pero la información que solicitamos, lamentablemente, no la tenemos. Pero los 1.500 pensionados de 648.000 guaraníes y los 30.000 que no llegan al salario mínimo siguen igual. Sí, esos están y es información oficial de la entidad, ¿eh? Estos datos son reveladores. Hay una depreciación por lo menos entre el 10 y el 14% entre lo que establece el IPC y lo que es la inflación real. Exactamente. Vos fíjate, si un jubilado que se jubiló, nosotros no estamos pidiendo más de lo que es justo. Si un jubilado se jubiló en su momento, 2008, por así decirlo, con 4.5 salarios mínimos, porque ganaba bien, ahora tendría que estar cobrando 4.5 salarios mínimos. Ni más ni menos. Pero no es así. Siempre están perdiendo entre 2.500.000, 2.800.000 guaraníes anuales. O sea, esa plata que tendrían que tener ellos para utilizarlo, para su bienestar, no está. Porque el IPC te lleva a la pobreza. ¿Qué le pasa? ¿Qué sienten ustedes cuando esta noticia que publicó el BID hace unos años, el número de pensionados no contributivos en el Paraguay, en número, no en monto, sí, está alcanzando al número de pensionados contributivos? Sí. ¿Qué les lleva a pensar a ustedes como jubilados que aportaron 20, 25, 30 años? Es más, es una desgracia que estén cobrando esto, Sebastián. Es una desgracia, porque si es un no contributivo, no fue porque no quiso contribuir, fue porque había una falta de educación, había una falta de moral y de ética en cuanto al... La mayoría de ellos están en el interior, la mayoría de ellos. Así es. Entonces, sería como yo, como hombre de tercera edad, como miembro de la tercera edad, no estar de acuerdo con estas pensiones no contributivas. Al contrario, yo creo que habría que hacer un estudio porque nadie puede estar ganando por debajo del sueldo mínimo, porque nadie se va a ir. Si un jubilado de 648.000 o un pensionado no contributivo va a comer mejor, va a poder tener una mejor medicación, va a poder tener... No se va a ir de vacaciones a Brasil ni va a ser Vito con su dinero, porque apenas alcanza para vivir. No, un ejemplo concreto que me tocó vivir en el año 2004 cuando se aprueba la ley subsidio a los pescadores. Sí. A mí me tocó votar en contra, porque decía yo, bueno, si los pescadores durante la veda no pueden pescar, el heladero durante el invierno no va a poder vender helado, no va a poder vender. Y tiene el mismo derecho de recibir un subsidio. Doy como muestra un botón para que la teleaudiencia y también ustedes puedan hacer esta reflexión. Empezamos con 946 subsidiados. Hoy hay 26.000. Particularmente creo que hay más subsidiados que peces en el río. No sé cuál será la población ictícola, pero me imagino que le está haciendo una dura competencia. Dura e injusta. Claro, porque a eso quería ir, Mario. ¿Por qué no, les pregunto, por qué no prueban con una acción de acceso a la información pública a partir de la nueva ley de acceso a la información pública? Es que eso estamos pidiendo, eso estamos reclamando. Todos los datos que el IPS tiene y recauda tienen que ser de libre acceso. Vos entras en la página del IPS, que es una hermosa página, muy bien diseñada, pero querés ver el último estudio actuarial, por ejemplo, o el último balance, la comparación de ingresos y egresos del 2016, no está. Está en la de 2015, la de 2014, pero la de 2016 no está. Tuvimos que ir, pedir, solicitar. Nos dieron hasta una parte.
Nos dieron todos los ingresos, por ejemplo, ¿Esta de es una inercia histórica o se da ahora con la última administración? ¿Cómo? No, mira, no, eso es historia. En esta última administración nosotros tenemos que reconocer que nos dieron muchísima más información que antes. Hay una apertura mucho más grande porque se encuentran con que los nuevos jubilados ya no son los jubilados de antes, por ejemplo, los que no tenían tanto estudio, los que estaban, ¿verdad?, más tranquilos. Ahora los nuevos jubilados somos administradores, contadores, ingenieros. Entonces nos vamos dando cuenta, podemos hacer las sumas, los cálculos actuariales bastante complejos que tiene el IPS y nos damos cuenta de las pequeñas fallas o errores que puede haber dentro del sistema. Y a eso queremos llegar, a corregir esos errores. Otra cosa que siempre decimos es que las autoridades de turno suben, llegan, y hay algunos que están queriendo hacer algunos cambios, muy buenos cambios, como Pedro Ferreira en su momento hizo muy buenos cambios, muy buenas implementaciones, como lo está haciendo Benigno actualmente. Pero siempre decimos, nunca buscan qué pasó antes. Vos sabés bien que el IPS siempre fue una caja, sí, pero no solamente una caja de jubilados. Claro, sí. Sino que en el sentido amplio del término. En el sentido amplio, siempre hubieron maletines, hubieron información, hubieron créditos mal concedidos, en la antigüedad hablo, no hablo ahora. Ahora se está haciendo muy bien y se está aplicando muy bien la ley y los reglamentos. Pero nos están dejando de lado a un grupo que, habiendo aportado, como son los pensionados, que son pensionados porque sufrieron algún tipo de accidente o de problema de salud y no pudieron seguir trabajando normalmente bien bajo una empresa, bajo el amparo de alguna empresa o de algo, están desamparados. Están totalmente desamparados porque nadie puede vivir con 648.000 guaraníes. En breve vamos a estar con el presidente del IPS, les adelanto, y aquí me traen datos que son muy reveladores. El mercado tiene un potencial de crecimiento de por lo menos 575.000 nuevos contribuyentes a quienes podrían entrar y quienes podrían paliar estas deficiencias que ustedes hoy, por diferencia nada más que de prestaciones, estoy hablando de prestaciones económicas, podrían cubrir estos déficits que traen ustedes hoy aquí. ¿Lo han hablado con el presidente? ¿Lo han presentado por escrito esto? Estos son datos que hoy en día están en boca de todos porque es lo que escuchamos también de las campañas. O sea, eso es la parte buena quizá de repente de las campañas, que empiezan a ventilarse algunos datos y que empezamos, gente como ustedes empiezan a agarrar lápiz y empezar a hacer cálculos. Exactamente. Hay una tabla que tiene el IPS, que la emitió el IPS y la que utilizamos nosotros, que es el de los aumentos del IPC con respecto al salario mínimo. Y vos sabés que nosotros a esos 1.500 pensionados le podríamos solucionar el problema con solamente $4 millones por año. Estarían cobrando un sueldo mínimo. Con esto no quiero decir... por año. Sí, $4 millones por año, todos estarían con un sueldo mínimo. Está bien, hay que recaudar. Entonces, de ese sueldo mínimo se puede hacer una retención un poco más grande, en vez del 6%, como se está reteniendo solo por salud, que se retenga el 10%, un 4% como para poder volver a redepositar en la caja y el 6% de salud. O sea, siempre hay algo que se puede hacer, pero lo que nosotros nos incomoda un poco es cuando nos vamos a hablar con la gente de estudios actuariales y se cierran en el no por el no. No podemos. No se puede. Es la respuesta casi automática del 89% de la burocracia nacional, digo yo. Exactamente. No se puede. La ley no me lo permite, no me deja. Mario, cerrando, y a esa cámara, detrás de esa cámara están cientos de miles de paraguayos y paraguayas o que hoy en día no tienen un seguro médico o una jubilación, o que no les interesa o que no sabían. Están también, por supuesto, las 1.500 personas que reciben menos de 648.000 guaraníes, y están los 30.000 jubilados que no tienen un salario mínimo o perciben una remuneración equivalente a menos de un salario mínimo. Nosotros estamos en Luis Alberto Herrera 1222, a la vuelta mismo de la caja central del IPS. Los invitamos a todos los que tengan dudas, miedo de no saber cómo está su haber jubilatorio, a que se acerquen a nosotros, veremos juntos las cuentas, los acompañaremos. Pero acá estamos iniciando ahora un frente con toda esa gente que creo que se te dio una invitación.
que vamos a estar haciendo movilizaciones silenciosas, porque nosotros no somos ya de gritar, sino de exigir nuestros derechos, porque creemos que tenemos que exigir nuestros derechos. Entonces ya empezamos a hacer comunicados a la gente de esta información, de que hay 30.000 en esta situación, que hay 1.500 en esta situación, a fin de que ellos comiencen a apoyarnos, comiencen a hacer. Y les digo a toda la gente de los partidos políticos que no se olviden que en el IPS somos 55.000 jubilados. Si eso lo multiplicamos por 2 son 110.000, si eso multiplicamos por 4 somos 400.000 votos, muy posiblemente que estén a favor o en contra de alguno de ellos. Muy bien. Mario, entonces, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Sebastián, por toda esta amabilidad que tuviste con nosotros, los de la tercera edad. No, por favor, al contrario. Mario Hernández Jolovat, y un mensaje para ustedes, señores candidatos. Hay un universo muy importante del cual no está siendo conversado ni hablado en este momento, y que se trata nada menos de personas que han trabajado honestamente, han sudado 20, 30 años y han pagado sus contribuciones al Instituto de Previsión Social. Con su presidente vamos a estar después de la pausa, no se vayan, espérenos ahí sentaditos, que después del corte volvemos. Gracias. No producimos algunas cosas, pero otras sí, y eso genera un dinamismo aprendió gracias a EPD que le mostró el camino, un nicho de negocio importante. Las temperaturas altas comienzan a partir inclusive de agosto. Este año ha sido un año típico después de agosto. Empezamos exportando tejidos terminados acá en el Paraguay. Y solamente nos dedicamos a llenarnos los bolsillos de dinero, no vamos a dejar nada. Obviamente China está comprando muy agresivamente, entonces estaríamos hablando que se puede prolongar todavía 3-4 años. Hacia el exterior, bancos son multados por la Unión Europea. El proyecto de ley que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales ya fue sancionado en el Congreso. Con la ley, que aún queda por promulgar por el Poder Ejecutivo, se busca priorizar la utilización del producto nacional y será implementada de manera progresiva. En el inicio de la aplicación de la misma se utilizará el 15% del cemento Portland en las rutas del país. El segundo año se plantea el 20%, el tercer año un 25% y el cuarto año se busca llegar al 30%. El cemento utilizado en las construcciones viales debe ser 100% de origen nacional, salvo casos de desabastecimiento, escasez o carencia interna. Según el presidente de la Industria Nacional del Cemento, Jorge Méndez, está comprobada la durabilidad superior del pavimento rígido frente al asfalto y citó algunas ventajas. El costo de mantenimiento de la ruta es mucho menor. La visibilidad que permite es mayor, porque al ser de un color más claro, se necesita menos energía eléctrica para iluminar las calles, avenidas y rutas, y también necesita mucho menos energía para la mezcla y colocación. El asfalto se deforma por el peso de los vehículos, lo que lleva al mismo a hacer mayor esfuerzo, y esto hace que consuma más combustible. En cambio, el pavimento rígido no sufre estas deformaciones. También presenta ventajas ante las altas temperaturas tan frecuentes en nuestro país. Su temperatura es casi 15 grados menor en comparación al asfalto, es decir, que se necesita usar menos aire acondicionado en las ciudades y por lo tanto se poluye menos el medio ambiente. Pero hay otros ahorros por la durabilidad, ya que también requiere menos mantenimiento. En cuanto a montos, si en nuestro país se utilizara el 100% de cemento para las obras de pavimentación, se ahorrarán los 17 millones de dólares en monto de importación de asfalto que se gastan anualmente. La demanda diaria de cemento se encuentra entre 100.000 y 120.000 bolsas por día. La Industria Nacional del Cemento produce solo un aproximado de 60.000 bolsas diarias. Iguazú tiene una capacidad de producción instalada de apenas 400.000 toneladas de cemento por año. La firma italiana Colachem anunció este año que empezará a operar en el año 2019 en San Alfredo, Concepción.
Estuvimos esta noche en debate, estuvimos con el doctor José Carlos Cañela, secretario general del Instituto de Previsión Social de los sindicatos, estuvimos con el señor Mario Hernández Jolobat, jubilado y durante muchos años un luchador de las causas de los jubilados en el IPS. Y ahora tenemos esta noche a un invitado muy especial. Estamos hablando del doctor Benigno López, presidente del Consejo Directorio del del Instituto de Previsión Social. Me traicionó el subconsciente, doctor Benigno López. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto estar en tu programa. Buenas noches a la audiencia. Al contrario, el gusto es nuestro. Entre los dos entrevistados que te precedieron, presidente, surgió mucho el tema de IPS Salud. Es como que la gente olvida prácticamente el rol de previsional que tiene el instituto. Y allí había una pregunta que se impone, porque lo que nos dicen todos es, hace agua el IPS, pero hace agua solamente el tema de salud. Digo solamente porque es la parte que se ve. ¿Cuántas personas tenés hoy como asegurados generales y cuántas entraron por la ventana? En mis 10 años de Congreso me ha tocado votar en contra de no uno, sino de varios proyectos de ley de meter colectivos al Seguro Social del IPS. ¿Y qué universo te hace eso hoy? Bueno, nosotros hoy llegamos al 22% de la cobertura de la población económicamente activa, ¿verdad? Y que son alrededor hoy de cotizantes 770.000 paraguayos que cotizan a IPS. Y del régimen general de esos 730.000 es aproximadamente entre 550 y 600.000 cotizantes entran por el régimen general y alrededor de 150.000 paraguayos entraron por diversos regímenes en los últimos años, ¿verdad? Cuando hablas de 150.000, ¿hablas de los nominales o de los reales? Porque supongamos que cada uno de estos tiene 3. No, de los nominales, los cotizantes. Cada uno con su familia de acuerdo a las características propias que tiene IPS. O sea que estos 150.000 podrían ser 450.000. Podrían ser, generalmente IPS te incluye también a tus hijos menores de 18 años, a tu señora si no tiene una actividad laboral propia y a tus padres si dependen económicamente de vos. Te hago esta pregunta porque generalmente mucha gente conoce el servicio primario, el de consultorio, el de más cuestiones. Sin embargo, hace meses atrás conversábamos, nos decías el 2% de mis enfermos llevan el 84% de mi presupuesto de salud. ¿Es así, presidente? Es así, hemos afinado el número, ¿verdad? Y te puedo decir a ciencia cierta que el 0,5% de los asegurados de IPS llevan el 30% del seguro de IPS, ¿verdad? El 0,5% llevan el 30% de la cobertura del Fondo de Salud, que son exclusivamente las enfermedades oncológicas, ¿verdad? Si avanzamos a las enfermedades llamadas catastróficas, que hay que incluirle diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras, nosotros llegamos cerca del 2 o 3% de nuestro mundo asegurado alcanza a llevar más del 60% del presupuesto de IPS. Y entre esas personas hablábamos en su momento de que hay algunas que son seguros de favor. ¿Qué significa eso? Tienen 71 años y declaran como su primer empleo lo consiguieron a los 69, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos esa característica de que estando IPS muy activo en las llamadas enfermedades catastróficas, a una persona que entra o que le toca la mala suerte de tener esa enfermedad, busca inmediatamente la forma de ingresar a IPS. Y tenemos casos muy, muy particulares donde personas de 65, 70 años declaran su primer trabajo formal, ¿verdad? Y inmediatamente después demandan cuantiosos tratamientos y medicamentos de IPS. Por decirte, la media de esos contratos de favor es exclusivamente el salario mínimo, ¿verdad? Y en actividades que no condicen con lo que podría hacer una persona de 70 años. En algunos casos son choferes, en otros casos son guardias, ¿verdad? Entonces, hemos empezado una investigación que estamos en pleno desarrollo de la misma para ver cuánto nos cuesta la generosidad del patrón que hace generosidad con los recursos de los aportantes que son solidarios. Sistema se sostiene cuando el sano financia la salud del enfermo y empieza a tener serios problemas cuando es el enfermo el que sigue financiando la salud del propio enfermo, ¿verdad? Y en la mayoría de estos casos, otra vez es más dramático y más triste, son prácticamente enfermedades terminales. Tenemos personas que entran por un amparo, por un contrato de favor, que apenas están un año y medio en IPS,
demandando medicamentos muy caros y que llevan tratamientos y medicamentos por más de 600, 700 millones de guaraníes cada uno, cuando el aporte en ese tiempo fue alrededor de 3 millones al Fondo de Salud en total en 12, 15 meses, ¿verdad? ¿Estos amparos son contestados, presidente? Estos amparos son contestados, los amparos, ha disminuido un poco el ritmo de los amparos, pero lo que no tenemos todavía un sedazo, hasta que no podamos implementar a cabalidad el examen preadmisional, son los contratos de favor, que no entran por la vía del amparo, sino entran por la vía de la generosidad del amigo que busca ayudar a la persona que está enferma, ¿verdad? La vía va a ser esta que resolvieron hace poco, que es cargar al empleador con un examen médico previo. Es lo que está en la ley, ¿verdad? El Código Laboral exige que ese examen se haga no solamente en la preadmisión, sino de manera regular, algo que nunca se cumplió y que nosotros queremos hacer cumplir, sobre todo para poder tener políticas de prevención adecuadas, poder apuntar los cañones hacia donde tenemos que apuntar y poder prepararnos para más adelante. Hoy no tenemos esa información, entonces no tenemos una política clara hacia dónde apuntar los recursos para prevenir. Por cada dólar que invirtamos en prevención vamos a tener un retorno de $5 aproximadamente. Por cada dólar, $5. Por cada dólar en prevención, $5 el retorno. Sí. Esa es una frase, un dato bastante importante y una frase como para ponerla en la noche de Zócalo. A mí me interesa mucho el tema de la división de lo que decías. Estábamos hablando del tema de salud, pero el IPS no es solamente salud, también es jubilación. Y aquí se abre una compuerta casi, inimaginable de lo que es la evasión, de lo que es la informalidad en materia laboral, no solamente del empleador, sino muchas veces el empleado que dice, no, yo no quiero que me pague IPS, me voy a pagar yo, nos decía recién el doctor Cañela, nos decía, no, hay gente que te dice, no, yo no quiero que me pague IPS, voy a pagarme yo nomás un seguro particular. ¿De qué número estamos hablando de las personas obligadas hoy tienen cobertura? ¿Cuánto es el espectro para poder hacer crecer el universo de contribuyentes, bueno, presidente? Nosotros, como te había dicho, tenemos una cobertura del 22% de la población económicamente activa y en números hay un 78% donde lo que podríamos avanzar a tener más personas dentro de la seguridad social. Pero ese 78 sacando gente que está en otras cajas, como la caja claro, de jubilación. Pues yo te digo números grandes, ¿verdad? Sí. De ese 78 hay también personas que están dentro de otras cajas y que están también las pymes y MIPYME que todos están todavía del todo cubiertas. Pero hay un margen muy importante donde podríamos avanzar en tratar de incorporar más personas. Estamos trabajando en proyectos conjuntamente con el BID, con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda en poder cruzar la base de datos que antes era impensable. IPS se manejaba siempre como una entidad con información secreta y solamente para IPS, y así como era secreta y solo para IPS tampoco podía reclamar informe a otros entes. Ahora lo estamos haciendo, está empezando en forma muy ¿cómo te iba a decir?, precaria recién, pero creemos que en el tiempo vamos a poder tener los canales conducentes tecnológicos e informáticos que permitan un intercambio en línea de esa información y que nos permita combatir la morosidad y la evasión. Además de eso tenemos un problema también que es la subdeclaración, ¿verdad? O sea, mucha gente ve el seguro de IPS como un costo y no una inversión. Había cuenta de que en la edad joven, de los 25 a los 50 años, generalmente uno no demanda tratamientos médicos complicados, entonces cubre muy bien la seguridad, el seguro privado, ¿verdad? Y eso me motiva que la gente subdeclare sus salarios y recién le ponga todo el énfasis a los aportes allá cuando llegan a los 26, 27 años de antigüedad, donde nuestra base reguladora para otorgar las jubilaciones considera únicamente los últimos 3 años. Entonces nosotros creemos que tenemos que apuntar también ahí, no solo a la evasión y a la morosidad, que son complicados, sino a tratar de cobrar lo que debemos cobrar las personas que están hoy en IPS, que los indicadores son alarmantes. Aproximadamente el 50% de nuestro mercado o de nuestros asegurados ganan como mucho un salario mínimo, ¿verdad? Entonces eso genera también de financiamiento al Fondo de Salud y al Fondo de Jubilación en el futuro. Estamos pensando en una modificación que debería ser sencilla, Sebastián,
en el que la base reguladora, en vez de ser los últimos 3 años, sea los mejores 10 años del aportante, a elección del aportante, y eso creemos que no generaría mucha resistencia, ¿verdad? Y eso nos daría a nosotros un margen para poder declarar correctamente los salarios desde mucho antes de los últimos 3 años. Hay muchos desafíos en IPS. Sí, y un tema finalmente que yo creo que es sumamente importante y muy actual. El tema del préstamo activo, que en realidad surge como una consecuencia de otras discusiones previas que no se tuvieron a bien o no tuvieron una repercusión pública, porque como decíamos al inicio de este programa, presidente, generalmente lo urgente supera lo necesario. El tema de una superintendencia de fondos previsionales, el tema de los préstamos que se están dando a mediano y largo plazo y no a corto plazo como se dan antes, pueden ser o pueden significar una mejora para la calidad de los hoy jubilados, para una reactualización de los haberes de los jubilados hoy a futuro, para poder entender, para terminar de comprender la necesidad o la no necesidad, porque sabemos que aquí este es un tema muy peleado. No sé si en el concepto, más bien como que en la composición, presidente. Yo creo que nosotros hemos cambiado la política de inversión de IPS, justamente buscando una mayor diversificación y apuntando a la seguridad del capital, ¿verdad? ¿Qué hemos encontrado cuando asumimos allá en septiembre del 2014? A mí me tocó defender el presupuesto en el Parlamento y teníamos una cuentas a cobrar de más de 600.000 millones de guaraníes, que al tipo de cambio del 95, fecha en que esos dineros fueron perdiéndose, sumaban cerca de 200, 300 millones de dólares aproximadamente. Y es dinero a fondo perdido que ya IPS después de 20 años ya no creo que recupere mucho, ¿verdad? Y veía que nosotros estábamos cometiendo los mismos errores de apuntar a la rentabilidad sin mirar justamente dónde estaban depositados los recursos. Meses después nos tocó el tema de la caída de una financiera que también nos complicó a la hora de recuperación. Era o recuperar 100 millones de guaraníes, que es el Fondo de Garantía Estatal por banco, ¿verdad? Y por entidad, o buscar un mecanismo alternativo de buscar recuperar de otra manera. Encontramos una solución con el banco que compró la cartera y hemos recuperado el 100% del capital, pero no siempre va a ser esa la posibilidad que va a tener IPS en casos extremos que se podrían dar en el futuro. Entonces empezamos a apostar a inversiones más seguras. Creemos nosotros que el ahorro a largo plazo del paraguayo, que está básicamente en las cajas previsionales y en especial en IPS, debería apuntar a proyectos a más largo plazo también. Y ahí empezamos primero con la Agencia Financiera de Desarrollo, aumentamos nuestra participación de 10 millones de dólares que teníamos con ellos a cerca de 100, ¿verdad? Y empezamos una alianza estratégica con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde ellos vienen y nos dicen, miren, nosotros queremos apostar a la economía paraguaya, queremos dar préstamos a largo plazo, pero no tenemos guaraníes, tenemos dólares. Entonces, si ustedes acceden a ser nuestros vehículos, nosotros nos comprometemos y nos obligamos a garantizar el 100% de la operación a satisfacción de IPS y nosotros pasamos a elegir el cliente al cual vamos a destinar los guaraníes que creemos que sean convenientes. Hicimos un análisis de la carta orgánica y vimos que no había ninguna prohibición legal. Es más, miramos la carta orgánica y vemos que uno de los primeros requisitos que tiene que tener una inversión de IPS es la seguridad y el segundo requisito inmediatamente es la garantía. Entonces esta inversión cubría los principios básicos y además nos da una rentabilidad importante, como algo que la gente a veces no se imagina. IPS en el fondo de jubilaciones hoy es un fondo que es de alguna manera importante a nivel mundial por la relación activo-pasivo. Por cada pasivo, por cada jubilado que tenemos 10 activos aproximadamente. Entonces eso es un número que te da la pauta de que tenés un fondo superavitario por los próximos 20 a 25 años aproximadamente, que quiere decir que tenemos de 10 a 15 millones de dólares que colocar cada mes, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar creatividad. Vimos también que del 100% de los 1.800 millones de dólares que tenemos, el 80% estaba centrado exclusivamente en el sistema financiero, y una regla básica de cuidado de la inversión es no tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces empezamos a buscar diversificación en función a la seguridad. Arriesgamos un poco la tasa, pero lo que sí le podemos asegurar al jubilado y al activo que está en vía de jubilación o en proceso de jubilación, que ese dinero que hemos colocado
de la forma que estamos haciendo, buscando primero la seguridad, después la garantía y después recién la rentabilidad, le va a permitir tener el capital a la hora que se necesite. Y como nosotros no tenemos necesidades de capital, porque el fondo de jubilación es superavitario hoy, también va a generar un incentivo importante en la economía paraguaya, donde va a empezar a haber líneas de crédito más accesibles, produciendo un mayor crecimiento de la economía y produciendo también mayor inclusión y mayor formalidad. Entonces, ahí, hablando finalmente, presidente, y para despedirnos esta noche y agradeciéndote una vez más la presencia, ¿dónde queda aquí la deuda del Estado? La deuda del Estado sigue en un debate importante que tenemos con el Ministerio de Hacienda. También hay que reconocer que este gobierno es el primero que pagó la deuda histórica que tenían con nosotros del uso del seguro social por el Ministerio de Educación y Culto, y estamos en constantes conversaciones con ellos para ver de qué forma ellos podrían honrar esta deuda, ¿verdad? No es una dedicación sencilla, considerando que tenemos un presupuesto que hoy tiene un déficit dentro del límite de responsabilidad fiscal, sí. Pero creo que en el tiempo vamos a encontrar una solución que va a permitir una solución definitiva al tema que tiene IPS, y al decir de las autoridades de Hacienda y el Estado paraguayo nunca va a poder desatenderse de esa obligación, porque al final del día el problema de las jubilaciones es siempre un problema fiscal, y llegado el caso de que se necesite, el Estado va a tener que hacer frente a su obligación ya histórica, y en este caso... $400 millones. 400 millones de dólares aproximadamente a la fecha, ¿verdad? Bueno, esperemos, presidente, que así sea y que el Estado cumpla con su palabra. Estuvimos esta noche charlando esta noche con el presidente del Instituto de Previsión Social, doctor Benigno López. Han escuchado ustedes cuáles son los programas para el futuro y cuáles son las previsiones que tiene para el futuro. Vamos a la pausa y volvemos con las conclusiones. Muchas gracias. Carne sufre caída en sus precios. Los rusos pagan actualmente un 8,6%. Bueno, ¿cuál es la participación de la AFD aquí? La AFD no te presta plata directamente, esta es una cuestión que la gente tiene que... Una vez que mi padre me comunicó que quería dejar de hacer instrumentos musicales, yo volví a mi casa. Reducir la oferta de empleo, ¿verdad? Yo creo que esa es la situación. Esas operaciones se realizan muy fácil. Paraguay ha empezado a crecer más allá de que estamos compitiendo con grandes jugadores. Del área total deforestada monitoreada por WWF en Paraguay, solo el 8% del uso no está identificado. Se trata de 1.293,3 hectáreas. Los asentamientos humanos ocupan el 19% del total, con 3.011,7 hectáreas, mientras que los cultivos agrícolas mecanizados ocupan 3.231 hectáreas, con el 20%. La ganadería, es decir, pasturas, ocupan 2.921,4 hectáreas, con tan solo el 19%. Así, la agricultura y la ganadería juntas solo ocupan el 39%, quedando un total de 61% restante. Según los datos recabados por WWF Paraguay, del total de tierras deforestadas en nuestro país, el 34% es utilizada para cultivos ilícitos. Se trataría de 5.428 hectáreas en el año 2016. El área ocupada por cultivos ilícitos ha aumentado considerablemente en el transcurso de un solo año, mientras en el periodo de enero a abril se registraban solo 812,4 hectáreas. En el último cuatrimestre aumentó a 4.390,9 hectáreas.
Estamos cerrando esta noche de debates, amigas, amigos, con un tema que es tan importante como invisible, que es el tema del Instituto de Previsión Social. Hemos tenido el punto de vista del doctor Cañelas, secretario general de funcionarios del Instituto de Previsión Social. Hemos tenido posteriormente la voz de los jubilados, quienes viven justamente de sus contribuciones que han hecho por décadas al instituto. Y por último, las proyecciones del presidente del Instituto de Previsión Social. Nos quedan algunas preguntas, lógicamente el tiempo es siempre tirano, no nos deja hablar de todo lo que querríamos. Queda flotando el tema de 1.500 personas dentro del sistema de previsión social que están ganando 648.000 guaraníes, están por debajo de la línea de pobreza. Es un tema que el gobierno debería rever inmediatamente. Queda también, por otro lado, el tema de la evasión. El presidente nos decía, bueno, estamos con un potencial de crecimiento de 78%, allí habría que separar la paja del trigo y ver cuáles son las personas, los individuos que están contribuyendo a otras cajas, caja fiscal, caja de policía, cajas militares, y ver cajas bancarias, y ver cuánto es lo que te queda allí de evasión. Pero cuánta gente está evadiendo hoy el IPS. Y cuando hablo de la evasión estoy hablando no solamente del empleado, estoy hablando también del empleador. Es una obligación para el empleador, pero escuchen, señores, amigos, trabajadores, también es su obligación. El Instituto de Previsión Social, así como se ha dicho aquí y lo han dicho los jubilados, no lo hemos dicho nosotros, es un instituto que presta una atención que, si bien lógicamente tiene una crítica muy grande, no es menos cierto que cubre las enfermedades catastróficas, así sea una mínima prestación por un salario mínimo. El presidente del IPS nos decía el 3%, oncológico 0,5%, y vamos hasta el 2, casi 3% de sus enfermos con enfermedades catastróficas cubre o le lleva a él un 80% de su presupuesto de salud. Y hasta allí no sería grave porque lógicamente para eso está el instituto. Lo que es grave es decir que la mitad de esas personas que accedieron son seguros de trampa, seguros de favor. Personas que no siendo contribuyentes y que no han sido contribuyentes del IPS, se llevan ese dinero en los medicamentos, perjudicando ¿a quién? A usted, señor, a usted, señora, que está con sus hijos chicos todavía, que tiene que ir a hacer una resonancia o una tomografía o una radiografía o un estudio por una infección urinaria, y que en este momento no tiene el presupuesto. ¿Por qué? Porque alguien se lo está llevando. Estamos hablando de una deshonestidad que cruza el sector público, desmitificando el tema de solamente el sector público el problema, y llega hasta este sector privado en donde hay una connivencia. ¿Quiénes son los que meten los seguros de favor? Yo no dudo, habrán políticos, pero estoy seguro que también habrán sindicalistas, estoy seguro que también habrán médicos, estoy seguro que también habrán amigos de personas que están trabajando en el IPS. Esto nos lleva a una reflexión de cuánta es o cuánto es el peso de nuestra responsabilidad cuando hablamos del saneamiento del Instituto de Previsión Social. En una sociedad donde, como dice el Economist, dentro de unos años el 64% de los niños menores de 15 años van a trabajar en empleos que hoy no existen, Esos empleos van a tributar sobre el IPS. Vamos a seguir teniendo esa ratio de 10 activos por un pasivo, como nos decía el presidente esta noche. Son los desafíos del futuro, señoras y señores, y son cosas que hoy tenemos que hablar. Porque hoy es donde van a prometer las cosas quienes quieren llegar a los cargos que se van a ejecutar en los próximos años. No dejen la oportunidad de preguntárselo, y muchas gracias por habernos acompañado en una noche más de debate. Será hasta el próximo martes. Este programa es presentado por Coca-Cola. Sentí el sabor.